Aquí con mi gorra de los vaqueros, vaqueros de Dallas, de los Cowboys. Te saludo y te bendigo esta mañana de 29 de julio. Esta mañana lluviosa de 29 de julio te bendigo, te abrazo a la distancia y te saludo con este rico té servido en esta 29 de... Ella partió a la eternidad un 7 de julio de 1999, pero hoy 29 de julio mi madre estuviera cumpliendo 83 años de edad. Es una sierva de Dios que me dejó un gran legado, un gran ejemplo de vida. Recuerdo que yo tenía aproximadamente 5, 6 o 7 años, que vivíamos en la Obrera, en la colonia Obrera, y mi mamá hasta la colonia Niños Héroes. Todavía recuerdo que veníamos en los camiones Las Cotorras y nos bajábamos en la carretera y caminábamos 7, 8 cuadras hacia adentro con la familia Martínez. Ahí comenzó la iglesia Maranata, mi mamá la fundó, ahí la fundó mi madre, y recuerdo que desde la colonia Obrera hasta la Niños Héroes veníamos y caminábamos de la carretera hacia ahí, de la Santa Rosa a media cuadra. Era una calle de arena, y ahí venía mi madre, ahí fundó, ahí levantó esa congregación. Y tiempo después mamá tuvo que partir a la Ciudad de México y entregó esa congregación, y posteriormente regresó de la Ciudad de México y levantó otra congregación allá en la colonia Morelos, la iglesia Genezaret, ahí en la calle Giratarios y Abasolo. La iglesia Maranata acá la fundó y se levantó en la calle Batallón de San Blas. Y, y fundó Genezaret, y desde abajo la comenzó con unas familias. Posteriormente tuvo que irse a Matamoros con mi padre, porque mi padre tomó un pastorado en el templo de Elim, en Matamoros. Y bueno, estando allá en Matamoros, mamá partió. Pero honro la memoria de mi madre, una mujer eh, trabajadora en el reino, excelente madre, excelente esposa. Todavía después de 21 años de que partió, la seguimos extrañando, la seguimos recordando con mucho cariño, con mucho amor por la huella imborrable que dejó en nuestros corazones, en sus hijos. Pues bien, vamos a la palabra de esta bella mañana con mi gorrita de los vaqueros de Dallas. Me falta mi jersey nada más, de Troy Aikman o Emmitt Smith, de la temporada en que dejé de verlos a los vaqueros. Bien, estamos hablando del libro de Daniel, capítulo 1, y ya quisiera avanzar al capítulo 2 o capítulo 3, pero en la medida que uno empieza a buscarle ahí en las escrituras, a escarbarle, la palabra empieza a revelarse y empiezan a llegar las conexiones con otros versículos que nos llevan a comprender más las, las verdades eternas que están en la palabra del Señor, y cómo en el ámbito espiritual nosotros debemos ubicar, saber contra qué estamos peleando, saber qué es lo que nos impide desarrollar nuestra fe. La vida espiritual es una vida de fe, porque es realizar dinámicas o actividades que tal vez no logras tocar o mirar desde el punto de vista natural, porque nos acercamos a un Dios que no vemos. Desde ahí empieza la fe. Por eso el Señor dice en Éxodo 20 que no nos hagamos imágenes ni semejanzas de Él, no hagamos ídolos de Él, porque es una fe, no es un asunto natural que se toca, que se mira, sino que es un asunto de que oramos y creemos que Él nos escucha. Recibimos a Jesús en nuestro corazón y creemos con todo nuestro corazón. Entramos al ámbito de la fe, donde creemos que Él perdona nuestros pecados después de un genuino arrepentimiento. Y es un asunto de fe. Aunque el enemigo venga y nos recuerde el pasado, uno tiene que
debe tener la firme convicción de que el que está en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Y como dice el libro de Miqueas, capítulo 7, el Señor toma nuestros pecados y los lanza al fondo de la mar y nunca más Dios se vuelve a acordar de ellos. Sin embargo, esto es un asunto de fe, un asunto de fe. Y cuando hablamos de fe, también hablamos del llamado a avanzar, de continuar, de cumplir en esta vida con el propósito por el cual Dios nos dio existencia. Como hemos visto, a los jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia eran príncipes, eran jóvenes que tenían potencial de rey. Y fueron puestos bajo un jefe de eunucos llamado Aspenaz, y ese jefe de eunucos, estamos hablando de los eunucos, eran los hombres que eran castrados, no se podían reproducir, y en este sentido vemos al jefe de los eunucos culturizando, poniéndoles letras y lenguas de los caldeos. Y ojo, aquí es lo que aprendes es lo que vas a hablar, lo que se establece en nuestra mente es lo que vamos a hablar, vamos a vivir, y es lo que vamos a desarrollar. En ese sentido, si hay conceptos religiosos establecidos en nuestra mente, paradigmas religiosos de acuerdo a la religión de este mundo, porque en este mundo también hay una religión puesta por el príncipe de este mundo, entonces esos pensamientos religiosos no nos van a llevar a desarrollar una vida de fe, no nos van a hablar de Canaán, no nos van a hablar de confiar en Dios, de la santificación, del propósito. Al contrario, serán pensamientos, estructuras religiosas, doctrinas, paradigmas que se establecen, que se nos enseñan para que no nos reproduzcamos, para que no avancemos, para que no desarrollemos una vida de fe. La palabra es mostrada por el apóstol Pedro como simiente incorruptible, simiente. Ojo aquí, la palabra simiente. Y la palabra simiente es el vocablo que puede ser traducido como simiente, puede ser traducido como posteridad, como descendencia, pero también puede ser traducido como semen. Y estamos hablando que es un semen espiritual que tiene la capacidad de producir algo. La palabra de Dios improntada a nuestro espíritu tiene la capacidad de que concibamos en nuestro vientre espiritual. Concebir en nuestro vientre espiritual para después dar a luz. Dios dice lo que Dios nos habló. Sin embargo, la religión, de acuerdo a los estándares de este mundo, es la memorización de la palabra. La memorización de los 10 mandamientos, es la memorización de historias. Y no tanto el ejercicio espiritual de comunicarnos con Dios para recibir si me permite la expresión, esa semilla, ese semen espiritual que produzca algo, que haga nacer algo, que traiga ese plan de Dios a nuestra vida y lo manifieste, lo revele. Entonces, la palabra de Dios, mostrada por el apóstol Pedro, es simiente bendita, es el semen bendito, es la semilla puesta en nuestro espíritu para que dé a luz. Pero cuando Aspenaz trata de cambiarnos el nombre, cuando Aspenaz trata de castrarnos espiritualmente, entonces esa palabra se vuelve improductiva. Y como vemos en el texto de Babilonia, a Daniel y sus amigos les cambiaron nombres por los dioses babilónicos. Era un asunto permeado por medio de la religión de Babilonia. Esa religión de Babilonia que le dieron los nombres de Babilonia, cuando los hijos de Israel, los príncipes, tenían nombres con su Dios, con el Dios eterno, con el Dios de los hebreos. Entonces, es importante detectar este punto porque Satanás siempre se va a poner desde Génesis capítulo 3. Desde Génesis capítulo 3 leemos que después de que el hombre cayó en pecado, fue confrontado con la mujer, vino también Dios sobre la serpiente. Y cuando vino sobre la serpiente, el Señor dio una sentencia.
Y el Señor le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia. ¿Sí? Aquí habla, vamos a ver esta parte. Dios le dijo a la serpiente, va a haber una enemistad. Después de decirle, maldita serás y te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra, estamos viendo que la serpiente era un ser espiritual, un querubín protector, dice el libro de Ezequiel, que fue puesto en el Edén. Un querubín protector que fue puesto en el Edén y fue enviado por Dios para ser puesto en el Edén, y en el Edén estaba el hombre desarrollándose conforme a la voluntad de Dios, labrando el huerto, poniendo la semilla para que diera el árbol, caminando en la perfecta voluntad de Dios. Pero en ese lugar fue puesto un querubín protector. Pero ese querubín buscaba la obediencia y la adoración del hombre, porque dice el libro de Isaías que buscaba sentarse en el lugar de Dios, en el trono del Altísimo. Y perdón, se fue la señal del Wi-Fi. Entonces fíjate bien, Satanás quiso sentarse en el trono de Dios, en el lugar del Altísimo. O sea, quiso tomar una posición en el reino de Dios que no le correspondía. Y entonces, cuando fue puesto como querubín protector en el Edén, buscó que el hombre hiciera la voluntad de ese querubín en lugar de la voluntad de Dios. Lo sedujo y lo hizo caer. Lo sedujo y lo hizo caer. Y al hacerlo caer, entonces el Señor vino y después de confrontar a Adán y a Eva, confrontó a ese ser espiritual y lo derribó a tierra. O sea, lo quitó de esa posición de autoridad de querubín protector que tenía, esa asignación que tenía en el reino, a tierra. Después de haber sido un ser que viviría eternamente, fue quitado de esa posición y ahora su tiempo está contado, porque dice la Escritura que será echado al lago de fuego en el momento en que Dios dé cumplimiento a eso que está escrito en la palabra. Pero el punto es que ese querubín cayó a tierra, así dice, y entonces Dios dictó una sentencia sobre ese querubín caído, sobre ese ángel caído, y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Ahí estamos viendo la palabra simiente, que ya, como ya te mencioné, la palabra simiente es el vocablo sera, con Z, que significa semilla, significa semen, significa descendencia, descendiente o posteridad. Sobre la descendencia, dijo, pondré enemistad entre su simiente y tu simiente. Tú la herirás en el calcañar, pero esta te herirá en la cabeza. Ahí el Señor está decretando que generación a generación, la descendencia de la mujer va a tener una guerra contra la descendencia de la serpiente, generación a generación. Por eso en la Escritura vemos que generación a generación había una guerra encarnizada contra los propósitos de Dios, mostrados en el antiguo pacto en el pueblo de Israel. Y vemos en el árbol genealógico, desde Adán hasta Jesús, a hombres y mujeres de fe. Hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Fares, como David, como Josías. Vemos a hombres que se enfrentaron a esa simiente de la serpiente y le pudieron aplastar la cabeza. Pero hay una oposición contra la simiente, contra la descendencia. El apóstol Pablo señala que posteriormente, cuando en Génesis 22, el Señor le confirma a Abraham que serían benditas todas las naciones de la tierra y que por medio de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo señala en Gálatas que en ese caso se refiere a Cristo, a la simiente, al descendiente de Abraham, que sería Cristo, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjate aquí, para que llegara el momento en que Cristo naciera,
para que llegara el momento en que se cumpliera lo que Gálatas 4 dice, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, tuvo que pasar un tiempo, tuvo que pasar un largo periodo de tiempo, generación a generación, y durante generación a generación Dios fue preservando esa simiente bendita. Dios fue preservando ese proyecto de algún día traer a su Hijo. Y por eso vemos en el libro de Lucas, capítulo 3, un árbol genealógico desde Adán hasta Jesús, en donde claramente vemos un plan transgeneracional. Un plan transgeneracional donde la simiente bendita iba pasando de generación en generación hasta que finalmente llegó Jesús. Hasta que finalmente... Ojo aquí. Nosotros somos portadores de la palabra de Dios, de la simiente bendita. Cuando Cristo fue crucificado, como sabemos, Cristo no tuvo hijos naturales. Cristo no se reprodujo naturalmente, no se casó para tener hijos. Pero cuando fue crucificado, fue muerto y resucitó y ascendió al cielo, envió a su Espíritu Santo para que el ADN que estaba sobre él sea impartido a todos aquellos que tenemos el llamado a formar parte de la iglesia, que somos llamados a participar en el reino de Dios. Entonces su Espíritu Santo y la palabra de Dios es ese semen, es esa semilla, esa palabra, esa simiente no corruptible que está en nosotros, y dice el apóstol Pedro que permanece para siempre. Es una simiente que no perece, que no es corruptible, sino que permanece para siempre. En ese sentido, nosotros estamos continuando el plan del Señor, porque el Señor dijo, ojo aquí, que en los postreros días Él derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Así dice la Escritura. En los postreros días Él derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y yo estoy creyendo que eso va a pasar en mi comunidad. Y yo estoy creyendo que esto va a pasar en México, en América Latina y en todos los países de la tierra, porque la Escritura asegura que llegará un momento en donde todas las naciones de la tierra correrán al monte del Señor. Toda lengua, toda tribu confesará que Jesucristo es el Señor. Eso se va a cumplir. Eso va a tener un cumplimiento. Ahora debemos entender una verdad. Satanás va a tratar de que tú no te reproduzcas espiritualmente. Satanás va a tratar de que tú seas un cristiano pasivo, un cristiano indiferente, un cristiano que entierra el talento y espera que Dios haga todo, sin comprender que esa semilla está en nosotros y está para multiplicarse. Entonces nosotros seguimos continuando una línea genealógica, espiritualmente hablando, ya no como en el antiguo pacto que era por medio de la sangre corriendo de manera literal en las personas, sino que ahora tenemos un asunto espiritual donde vamos creciendo, vamos evangelizando y teniendo hijos espirituales, discipulando para multiplicarnos en ellos. Y como dijo Pablo dijo, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Pablo estaba diciendo, yo tengo el mismo ADN que el Espíritu Santo me dio, el mismo ADN que tenía Cristo, por eso soy un imitador de Él. Y cuando nosotros entendemos el llamado que Cristo nos hace a evangelizar y a formar discípulos, estamos diciendo, me voy a reproducir, espiritualmente me voy a reproducir, pero los voy a discipular para multiplicarme en ellos, porque una cosa es la reproducción espiritual, la multiplicación. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Esa bendición fue el soplo de vida, la impartición del ADN bendito sobre Adán y Eva. Y esa impartición del ADN bendito les dio la facultad de ser fructíferos y multiplicarse. Ser fructíferos y multiplicarse. Llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, una cosa es la fructificación y otra cosa es la multiplicación. En el ámbito espiritual, en el ámbito de iglesia, nos fructificamos, nos reproducimos cuando evangelizamos y ganamos almas. Allí nos estamos reproduciendo.
pero nos multiplicamos cuando logramos que ellos sean discípulos que están siguiendo el ejemplo de Jesús. Y lo están siguiendo el ejemplo de Jesús porque están viendo ese ejemplo en nosotros. Recuerda que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos, imagen de Dios, imagen del Dios invisible. Como la Biblia muestra a Cristo, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero si nosotros comprendemos que ser discípulos de Cristo es seguir el ejemplo de Jesús, y es la figura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, entonces se trata de reflejarlo a Él. Se trata de seguir sus pisadas, se trata de ser transformados para ser como Él. Y entonces cuando nosotros, si vemos que Jesús tuvo un ministerio fructífero, entonces si yo estoy siguiendo el ejemplo de Jesús, voy a tener un ministerio fructífero, voy a tener un servicio fructífero, voy a ser un ministro competente del nuevo pacto que da fruto, predictivo tiempo. Y no solamente gana almas, sino que forma discípulos. Y es ahí donde nos multiplicamos. Porque te repito, la fructificación y otra cosa es la multiplicación. Son dos aspectos diferentes. Entonces, mientras la iglesia no comprenda su llamado a la evangelización y al discipulado, sin darse cuenta, ha sido adoctrinada por Aspenaz. Ha sido adoctrinada por Aspenaz porque eso es lo que hace, eso es lo que realiza, lo que está acá en su mente. Porque una iglesia que está encerrada en cuatro paredes, una iglesia que no se reproduce, una iglesia que no está avanzando, entonces no es otra cosa más que la influencia de esa serpiente que en Génesis 3 recibió la sentencia de que iba a haber una enemistad entre la descendencia y la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Entonces, una iglesia que no está teniendo hijos es porque no se ha dado cuenta que hay donde la simiente de la serpiente está impidiendo la reproducción espiritual. Y cuando hablo de iglesia, hablo del grupo de creyentes que conforman una congregación. Porque cada creyente que conforma una congregación debe ser fructífero y multiplicarse. Pero la serpiente se va a levantar contra la de esa persona. La serpiente se va a levantar contra la descendencia de ese creyente, la descendencia espiritual, para que no tenga hijos. Y para que esos nuevos hijos espirituales no se conviertan en una amenaza para la simiente de la mujer. Mientras la iglesia no comprenda esto, la maldad sigue creciendo, se siguen aprobando leyes en contra del matrimonio, se siguen aprobando leyes en contra de la familia, en contra del diseño del hombre, en contra del diseño de la mujer, mientras la iglesia está encerrada en cuatro paredes esperando. Y yo creo en el arrebatamiento y todos esos eventos, pero de pronto esas doctrinas se meten tanto en nosotros que nos castran y nos encierran en cuatro paredes mientras el mundo se está perdiendo, mientras el mundo va de picada. El Señor nos puso en esta tierra para ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. ¿Y por qué somos la luz del mundo? Porque la luz del Señor está en nuestros corazones y su luz brilla por medio de nosotros. Entonces apenas se infiltra dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, para impedir la reproducción espiritual. Viendo algunos patriarcas en la Biblia, por ejemplo en Abraham recibió, como vimos hace algunas semanas, Abraham recibió una palabra de parte de Dios. Recibió la impartición de esa semilla. Esa semilla fue depositada en su espíritu. Y Abraham tuvo un embarazo de 25 años. Un embarazo de 25 años. Pero él recibió esa semilla, ese semen espiritual, esa palabra, y por eso dejó Ur de los Caldeos. Porque el Señor le dijo, haré de ti grande y te bendeciré, y serás bendición. Y todo lo que vimos hace algunas semanas acerca de... Pero Abraham, en el ámbito natural, tuvo problemas para traer al hijo de la promesa, porque su esposa era estéril. La esposa de Abraham era estéril, como vimos hace algunas semanas. No voy a profundizar. Vemos que esterilidad.
pero que a pesar de que tenía 75 años, él seguía creyendo que la palabra de Dios se iba a cumplir. Y finalmente la esterilidad se rompió la esterilidad y pudo traer al hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa, en quien llamada la descendencia, en Isaac. Ahí lo vemos. Entonces, Abraham, dos, el Señor le dio una visión cuando el Señor sacó de la tienda para que viera la cielo y le dijo, así será tu descendencia. Pero en otra ocasión lo llevó a ver el polvo de la tierra, lo llevó a tomar el polvo de la tierra y también le dijo, así será tu descendencia. Las estrellas, cuando él miró las estrellas, esto habla de los hijos de la fe. Los hijos de la fe que Abraham tendría. Y la Escritura nos enseña que nosotros también somos hijos de Abraham porque somos de la fe. Hijos de esta promesa por la cual Abraham le creyó al Señor. Pero cuando lo llevó el Señor, la arena del polvo, somos polvo, el Señor lo llevó a ver la descendencia natural. Lo llevó a creer por una descendencia natural, por los hijos que llegarían, la nación que se formaría, por los reyes que saldrían de sus lomos. Entonces era tanto el ámbito espiritual como el ámbito natural. Y Abraham rompió esa esterilidad. Posteriormente su hijo Isaac también enfrentó esas mismas dificultades porque su esposa no podía tener hijos. Su esposa Rebeca no podía tener hijos. Pero la Escritura enseña que Isaac oró por ella y el Señor la sanó. Y entonces ella pudo concebir gemelos en su vientre. Pero no fue una casualidad que ambos personajes que tenían un llamado de parte de Dios, un llamado tanto espiritual como natural, un llamado espiritual por el plan transgeneracional que Dios tenía. Porque había un plan transgeneracional que corría el riesgo en Abraham de limitarse. Corría el riesgo en Abraham de cortarse esa línea genealógica. Entonces Abraham palabra. Pero esta generación puede ser una generación que estanca el propósito de Dios, o puede ser una generación que acelera los planes de Dios. Puede ser una generación que solamente recibe la doctrina de generaciones anteriores y practica solamente un ritual dentro de 4 paredes de un templo, o puede ser una generación que despierta al llamado eterno de Dios y que comprende que con la bendición de Dios tenemos la facultad fructíferos de desarrollar una iglesia imparable, una iglesia que ni una pandemia la detiene. La iglesia de los apóstoles, la iglesia neotestamentaria, ni el imperio más poderoso de su tiempo la pudo detener. A ellos los perseguían para matarlos, a ellos los perseguían y se los llevaban a los coliseos para ser devorados por las bestias y para ser asesinados por gladiadores, pero aún así no negaban la fe, porque era una iglesia que caminaba sobre la revelación de la resurrección de Cristo. Y si ellos entendían que ni la muerte pudo detener a Cristo, entonces nada los podía detener a ellos. Entonces alguien con revelación no es detenido por una pandemia. En medio de la pandemia puede dar a luz hijos espirituales. Jabes, la Biblia nos enseña que a Jabes su madre lo engendró en un tiempo de dolor, en un tiempo de dificultad. Pero aunque la mamá estaba en un tiempo de dolor y de dificultad, ella pudo concebir a un hijo llamado Jabes, y que la Escritura dice que fue más ilustre que todos sus hermanos, que le hizo peticiones al Señor y el Señor se lo concedió. Entonces Abraham e Isaac enfrentaron dificultades para tener hijos, pero eso no los detuvo. Probablemente tú estés enfrentando dificultades para ser fructífero. En primer lugar, tienes que despojarte de todo concepto religioso o concepto doctrinal que lleva a castrarte, que te castra en el ámbito espiritual.
Hace días escuchaba una conferencia donde decían que lo importante no es crecer como números en la iglesia. Hace días escuchaba una conferencia apostólica donde decían que el crecimiento numérico no era importante. ¿Cómo que no va a ser importante? Si Cristo murió por todo el mundo. Y mientras haya un habitante en nuestras ciudades que no conozca a Cristo, es necesario comunicar. Cuando vemos las parábolas del reino, todos los llaman a cuentas. Y los que no se multiplicaron les dijeron: siervo malo y negligente, te hubieras quitado de ahí para que otro ocupara tu lugar. Le hubieras dado el dinero a los banqueros para que ellos hicieran lo que yo quería que se hiciera. Entonces de pronto hay doctrinas que dicen: no te afanes tanto, no te fanatices tanto, el crecimiento es para adentro. No, para adentro es la edificación, la transformación, pero hacia afuera hay un mundo que necesita conocer a Cristo, hay un mundo que necesita conocer al Señor, hay un mundo que necesita encontrarse con el Cristo resucitado. Esto está cada vez picada porque hay una iglesia que ha sido castrada con doctrinas que las paredes de la iglesia las limitan. Claro, camino del desarrollo espiritual que conduzca a cada creyente a la reproducción espiritual. Y a veces esto es porque los pastores tienen temor de que se levanten, que Dios los use para liberación, para sanidad de enfermos, para predicar el evangelio. Esta falta de crecimiento espiritual en quienes dirigen una congregación genera complejos que mejor que nadie se levante. Y si alguien se levanta, lo disciplinan, lo castigan, lo bloquean, lo quitan por problemas que tiene la persona que ese. Pero con quien tiene el ministerio de envía discípulos. Y Jesús dijo a sus discípulos: cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Eso les dijo Jesús. Jesús les dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Jesús no pudo ir a todo el mundo. Jesús solamente estuvo limitado a la asignación que el Padre le dio en el territorio de Israel. Porque la asignación mayor era ir a la cruz para que por medio de su muerte todo el mundo pudiera tener oportunidad de ser salvo. Ni Cristo fue a todo el mundo, pero Él envió a sus discípulos a todo el mundo y a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando el espíritu de Saúl, del rey Saúl, está en quienes dirigimos un ministerio, está en quienes dirigen un grupo de vida, en quienes dirigen una subred o red. Cuando ese espíritu de Saúl está ahí, ellos se levantan para acabar con los David. Porque los complejos los llevan a pensar que ese David que se está levantando constituye un peligro para su liderazgo. Pero ojalá Dios levante cientos de David, porque con esos David vamos a traer a raya a los filisteos. Vamos a traer a raya la simiente de la serpiente, le vamos a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero mientras haya una generación que no ha sido restaurada, que todavía venga con complejos, que todavía venga con temores y que esté deteniendo a su equipo, entonces esa situación es una puerta abierta para que la serpiente opere en esta persona y castre el liderazgo de los David que Dios quiere levantar. ¡Ay, ay, ay! Amanecí con la espada bien desenvainada hoy, ¿verdad? Entonces, después de Isaac, Jacob tuvo el mismo problema con Raquel. En la escritura que Raquel no podía tener hijos. Y entonces lo que Jacob hizo fue tener hijos por medio de la criada. De la esclava. Entonces, esto habla, fíjate bien, cuando Raquel no pudo tener hijos, entonces pidió que otra mujer, una criada de ella, una esclava, una parte, un aspecto que se permitía en aquella cultura, y entonces Raquel tuvo hijos por medio de la esclava, porque ella no podía tener hijos. Ilustrar un ministerio que se la pasa llevándose de otras peceras, porque hay personas que ganan almas y hay personas que ganan ovejas. Hay ministerios que ganan almas y hay ministerios que ganan ovejas. Una persona que gana almas es una persona que va por donde no hay fundamento que se haya puesto anteriormente
va a los que no conocen a Jesús y los gana para Cristo, ahí está ganando un alma. Pero el que se dedica a traer ovejas a su redil es porque no ha tenido la facultad de ser reproductivo. No no ha tenido esa impartición que le permita ser reproductivo. Cuando en tu grupo de vida te llevas ovejas de otros grupos o discípulos de otra red, pues estás caminando en esa figura, en la figura de la criada, en la figura del vientre prestado, porque era un vientre que le prestaban para tener hijos. A causa de esa dificultad, le pedía un vientre prestado. Entonces, se me cortó el wifi, pero aquí estamos de regreso. Entonces, es como ese ejemplo el ejemplo es un ejemplo de los vientres prestados, del no haber recibido esa facultad. La fructificación no viene como resultado de implementar un método, aunque hay sistemas para un mejor pastoreo de las multitudes que llegan a una iglesia, pero no es el sistema el que hace a una persona ser productiva en el reino. No es un sistema. Podemos ir y copiar cientos de modelos de crecimiento, pero la escritura es clara al decir que el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Cuando su palabra ha sido recibida en el vientre espiritual correcto, entonces vendrá la fructificación. Por eso el vientre espiritual tiene que ser correcto. El recipiente debe ser correcto. Raquel no podía tener hijos, pero dice la escritura que ella clamó a Dios y el Señor le concedió tener hijos. Entonces rompió la esterilidad a causa de su oración. Y tuvo a José y tuvo a Benjamín. Pero fue porque oró a Dios. Y si ella oró, Dios le respondió y pudo tener esa fructificación. Pero ella lo buscó. Se cansó de utilizar un vientre prestado. Se cansó de estar robándose ovejas de otros grupos, de otras redes o de otras congregaciones. Se cansó de eso. Y buscó en Dios esa capacidad de ser fructífero. Entonces, mientras los peces cambian de pecera, el reino de Dios no está creciendo. Mientras los peces cambian de grupo de vida o de discipulado, el reino no está avanzando. Y tú no te estás reproduciendo. Pero cuando tú buscas en Dios esa facultad de ser fructífero, de reproducirte, entonces el reino de Dios ahí está avanzando de una manera real, de una manera genuina. Vemos otros ejemplos como el ejemplo de Ana. Ana, una mujer que subía al templo, primer libro de Samuel, subía al templo cada año, subía al lugar, a Silo, donde estaba el tabernáculo en ese tiempo, y subía con su esposo Elcana, y Elcana tenía otra mujer, la cual sí le había dado hijos, pero Ana no tenía hijos. Y en ese tiempo había una decadencia, la dicha de tener un hijo, y esta mujer entró en pacto con Dios. Y al entrar en pacto con Dios le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo consagraré a ti como nazareo, consagrado a ti. Yo lo voy a consagrar a ti. Y entonces dice la escritura que en ese contexto el sacerdote escuchó que esta mujer estaba allí, y después de la explicación que le dio esta mujer, el sacerdote Elí la bendijo y le dijo que el Señor haga conforme tú le has pedido, y se acordó Dios de esta mujer, y esta mujer pudo concebir en su vientre y tuvo al hijo llamado Samuel, un reformador que fue la antesala para el establecimiento del reino en Israel, porque él ungió tanto a Saúl como a David. A Saúl, el rey que después fue destituido por andar de manera... más donde está el wifi. Pero este Samuel fue un reformador. Pero para que este reformador llegara a existencia, una mujer tuvo que luchar contra la esterilidad.
para que este reformador pudiera llegar a existencia, una mujer tuvo que entrar en pacto con Dios. Y gracias a que esta mujer tuvo esa convicción de entrar en pacto con Dios, vino a luz ese reformador. Estaba la simiente de la serpiente y afectando a esta mujer para que no naciera la simiente que le aplastaría en esa generación la cabeza a la serpiente. Porque en el tiempo de Samuel leemos la escritura que él restauró los altares y condujo al pueblo a un avivamiento y preparó todo para el establecimiento del reino de Dios. Otro ejemplo que encontramos es el ejemplo de Elizabeth y Juan el Bautista. Elizabeth y Zacarías, los padres de Juan el Bautista, quienes eran de edad avanzada, pero permanecían sirviendo al Señor. Él era sacerdote, pero esta mujer era estéril. No podía tener hijos, pero sin importar la edad, el Señor les dio una palabra por medio del ángel. Envió a un ángel y le dio una palabra a Zacarías. Esa palabra fue en el Espíritu, fue la semilla, fue el semen que recibieron tanto Zacarías como Elizabeth para posteriormente ver en lo natural el nacimiento del hijo de ellos llamado Juan el Bautista, quien prepararía el camino al Señor. Entonces vemos a todos estos personajes luchando contra la esterilidad, luchando contra esas situaciones naturales que se levantaron contra ellos. Y va a haber una situación que se va a levantar contra ti para que tú no seas productivo en el reino. Va a haber doctrinas que te enseñen que no es importante meterse en todo, que no es importante evangelizar, que eso solamente es para los evangelistas. Va a haber pensamientos que lleguen, que alguien por medio de palabras te transmita, que te llevarán a tener una vida espiritual improductiva. Pero hoy en el nombre de Jesús le pedimos al Espíritu Santo que nos quite toda esa influencia, que nos quite toda esa doctrina, que nos quite toda esa filosofía y pensamientos que nos impiden ser fructíferos en el reino de Dios. El Señor te ha llamado a ser fructífero. El Señor te ha llamado a ganar multitudes para Él. Mientras haya una persona en tu comunidad que no conozca a Jesús, tú y yo tenemos tarea. Mientras haya una persona que no conozca a Jesús cerca de nosotros, tú y yo tenemos tarea. Y necesitamos romper esa esterilidad espiritual. Necesitamos romper eso que se levanta en contra del llamado eterno que el Señor nos ha hecho. Así como el Señor bendijo a Adán y Eva y les dijo, fructificaos y multiplicaos, el Señor nos dejó la tarea. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Pero también dice en Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque el Señor también ha dicho que Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Entonces el Señor te ha hecho el llamado para ser fructífero. No permitas que apenas te adoctrine de manera equivocada, te castre espiritualmente y te impida ser fructífero. Tú vas a multiplicarte en el nombre de Jesús. Tú vas a crecer en el nombre de Jesús. Tú vas a desarrollar un ministerio imparable en el nombre de Jesús, sin importar la edad que tengas. Conozco a hermanas en nuestra congregación que ya son mayores de edad, que tienen más de 70 años, pero se mantienen activas, se mantienen fructíferas. Grupo que ponen, grupo que llenan. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen el entendimiento de que mientras tengan vida en esta tierra, hay una tarea que el Señor nos encomendó. Hay un árbol genealógico que se sigue amarrando, que se sigue hilvanando hasta que el establecimiento del reino de Dios sea de una manera total en las naciones de la tierra. No permitas que la serpiente te estorbe, no permitas que la serpiente te muerda y te deje improductivo. Levántate en el nombre del Señor, levántate en el nombre de Jesús y sé fructífero. Gana almas para el Señor. Si eres un discípulo de Cristo, vas a ganar almas para el Señor. En el tiempo de Jesús había discípulos de los fariseos, había discípulos de los saduceos y había gente que estaba siendo instruida por los sacerdotes. Pero los discípulos de Jesús hacían las cosas diferentes. Juan capítulo 4 dice así. Juan capítulo 4 dice, cuando oyó Jesús, ojo aquí, Juan capítulo 4, cuando oyó Jesús que los fariseos decían,
Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ojo aquí. ¿Qué escucharon los fariseos? Que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Y luego entre paréntesis dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, en primera instancia vemos que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más discípulos que Juan y que todos los fariseos y que todos los feos de aquel tiempo. Una característica de Jesús era el crecimiento, eran las multitudes. Además de los milagros y las sanidades y las liberaciones, era el crecimiento, las multitudes. Esa era una característica de Jesús. Y los fariseos veían que Jesús hacía eso. Pero vemos en el versículo 2 de Juan capítulo 4, versículo 2, entre paréntesis, como si no fuera tan relevante, pero toda la escritura es relevante porque entre esos paréntesis se nos muestra una gran verdad, aunque Jesús no bautizaba. Entonces, ¿quién bautizaba? Sus discípulos. Jesús hacía todo por medio de sus discípulos. Jesús se estaba creciendo y multiplicando porque activó a sus discípulos a hacer lo mismo que él. La misma fructificación que estaba sobre el ministerio de Jesús se la impartió a sus discípulos. De manera que nosotros en este tiempo podemos ser discípulos de Jesús y estar creciendo y multiplicándonos, o ser discípulos de alguien más. Porque alguien pudo haber interpretado las escrituras de cierta manera y así nos enseñaron. Recuerda que los caldeos enseñaron las letras y el lenguaje. Las letras y el lenguaje. Y a veces los caldeos se infiltran en la iglesia del Señor por medio de doctrinas que son letras que nos llevan a desarrollar un lenguaje. No, el crecimiento numérico no es tan grande. Es mejor buscar la calidad que la cantidad. Pues en realidad si hay calidad, habrá multiplicación, porque la buena semilla produce mucho fruto. La buena semilla produce mucho fruto. Y si es calidad, entonces se verá reflejada en el fruto. Entonces, estas letras que nos llevan a desarrollar un lenguaje a veces se pueden infiltrar por medio de doctrinas en la iglesia para que no seamos fructíferos. Pero si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, si nosotros somos discípulos de Cristo, antes que de un ministerio, antes que de una denominación o institución, si somos discípulos de Cristo, entonces eso será evidente por medio del fruto. Del fruto. Y alguien dirá, no, es que lo importante es el fruto del Espíritu. Sí, esa es una cosa. Necesitamos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, porque eso es el resultado de una comunión con el Espíritu Santo. Esa es la evidencia de nuestra madurez espiritual. Pero si hay madurez espiritual, entonces también habrá fruto, habrá multiplicación, habrá crecimiento. ¡Vamos, iglesia! Cristo espera que nosotros nos movilicemos. Cristo espera que hablemos del Evangelio a todo el mundo. Cristo espera que seamos buena semilla en esta tierra. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña, ¿verdad? En la parábola del trigo y la cizaña se nos enseña que un hombre plantó buena semilla en un campo, pero mientras dormían los hombres, vino el malo y sembró cizaña. Está la explicación de esa parábola. Dice que la semilla es el Hijo del Hombre. O sea, es Cristo. Es Cristo el que siembra la buena semilla en el campo. Y Jesús explica que ese campo es el mundo. O sea que nos planta en esta tierra, nos planta en este mundo para que demos fruto. La buena semilla, dice Jesús, son los hijos del rey, los príncipes. Esos príncipes que apenas entrar. Esos príncipes que apenas quieres detener o limitar. Pero cuando tú eres buena semilla, cuando tú eres hijo del reino, entonces nada te puede detener. Aunque a tu lado se haya sembrado una cizaña, aunque tengas que crecer en un ambiente cizañoso, aunque en tu trabajo haya cizaña, aunque a veces lamentablemente dentro de la misma casa pueda haber cizaña, tú vas a dar fruto, porque tú eres buena semilla. Aunque tu cónyuge no quiera nada con Dios, aunque tu cónyuge esté dando evidencia de que la cizaña ha sido sembrada en su corazón, tú eres buena semilla y tú vas a dar fruto en el nombre de Jesús. Vas a dar fruto, estás llamado a dar fruto.
Estás llamada a multiplicarte. Aunque estemos en un mundo lleno de cizaña. Aunque estemos en un mundo donde la maldad sigue en operación. Tú y yo somos hijos del reino. Tú y yo vamos a dar fruto en abundancia. Pero Jesús dice que mientras los hombres dormían, el malo vino y sembró cizaña. No te duermas espiritualmente. No te distraigas espiritualmente. Mantén tu lámpara encendida. Abre tus ojos espirituales. Ten discernimiento. Ubica aspenas. No necesitas ser pastor para ganar ovejas. No necesitas ser evangelista. A veces ese pensamiento se infiltra en donde decimos solamente mi ofrenda y mi diezmo, con esto colaboro en la iglesia, porque yo soy empresario, porque yo soy profesionista, porque yo no tengo tiempo, y además es esa no función del pastor. Ese es un concepto equivocado, porque Cristo estableció el ministerio quíntuple. En Efesios 4:11, el ministerio quíntuple para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Satanás se levanta para tratar de detener la multiplicación de la iglesia. En el tiempo en que nació Moisés, y con esto termino porque ya se me está yendo el tiempo, en el tiempo en que nació Moisés, Faraón emitió un decreto. Faraón emitió el decreto en donde estableció que todos los niños varones que nacieran iban a ser arrojados al río, iban a morir, los iban a matar. A los niños varones. Y les dijo a las parteras, Cifra y Fua. Mira desde cuándo estaba el Fua. El Fua. Y le dijo Faraón a Cifra y Fua, las parteras, que así le hicieran. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Esa fue la instrucción. Ahora fíjate bien. En el ámbito natural, los niños son los que llevan la semilla multiplicadora. Los que llevan el semen, los niños, las niñas no. Las niñas juegan un papel importante porque son el recipiente que recibirá la semilla, que pueda concebir más niños. Pero viéndolo desde el punto de vista espiritual, esos niños eran los que traían el semen multiplicador, la semilla multiplicadora. Y a ellos los querían matar. A ellos les querían quitar la vida y a las niñas no las toquen. Trasladándolo al ámbito espiritual, Satanás se levanta contra todos aquellos que traen la semilla multiplicadora. Hablan de Cristo, los que se entregan de una manera tal, de aquellos que asumen un compromiso responsable en el ministerio de Cristo, el ministerio quíntuple. A las que son niñas en el ámbito espiritual, los que no traen la semilla multiplicadora, a esos no los tocan, porque representan creyentes pasivos. Creyentes que no están interesados en la semilla, ahora la semilla de la palabra de Dios ahora, que son indiferentes ante el llamado. A esos no representan ningún peligro, pero los niños sí. Te repito, no es que los niños sean mejores que las niñas, no estoy diciendo eso. Lo estoy tomando como una figura de que en lo espiritual hay creyentes que llevan esa semilla y están multiplicándose, mientras que hay creyentes que no llevan semilla y no les interesa multiplicarse. Pero entre aquellos niños que nacían, la Escritura dice que Cifra y Fua les perdonaron la vida a los niños. Y entre esos niños nació un Moisés, un gran libertador, el hombre que Dios empleó, el hombre que Dios utilizó para liberar a toda una nación, Entonces, estoy seguro que entre los que estamos aquí escuchando este mensaje hay hombres y mujeres que tienen un potencial de trastornar el reino de las tinieblas por medio de la evangelización, pero que en este momento están dormidos, porque Satanás se ha levantado contra ustedes para que no se multipliquen, porque Satanás les ha mordido en el calcañar para que no se multipliquen, para que se paralicen. Tal vez estuviste en una iglesia donde sufriste situaciones que te decepcionaron. Conozco a personas que en alguna congregación levantaron grupos, pero se decepcionaron de que sus pastores no les ayudaron, se vinieron a otra congregación y ahí ya no quieren nada con el evangelismo y los grupos de vida porque viven decepcionados. Vienen cargando la mala experiencia que vivieron en el pasado. O sea, Satanás de muchas formas tratará de acabar con la semilla multiplicadora que está en ti. Pero en el nombre de Jesús tú vas a superar estas situaciones.
En el nombre de Jesús tú vas a salir adelante porque tú traes esa semilla multiplicadora. Te vas a levantar como un Moisés, te vas a levantar como un Abraham, te vas a levantar como una Raquel que va a orar a Dios, te vas a levantar como una Débora, te vas a levantar como un Jacob. Y en el nombre de Jesús te vas a multiplicar, te vas a levantar como un fiel discípulo de Cristo. Aspenaz no te va a poder detener, la esterilidad espiritual no va a ser parte de tu vida. Te vas a multiplicar, vas a tener hijos espirituales, vas a crecer en el nombre de Jesús. Amén, por favor escríbele ahí, amén, amén. Vas a ser plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no. En el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús. Y oro al Padre para que Él desate su bendición sobre ti. Desate el ruá sobre ti. Que el ruá, el aliento venga sobre ti. Para que esa bendición que el Señor le dio en el origen a Adán y a Eva, esa bendición sea impartida sobre ti y recibas la facultad de ser fructífero y multiplicarte. Recibas la facultad de ser fructífero y desarrollar para que te metas, para que rompas el vallado que te impide ser parte de la línea genealógica que del tiempo de Cristo a la fecha sigue llevando el fuego del avivamiento, llevando la semilla de la multiplicación. Tú y yo le estamos dando genealógico que continúa. Nuestros padres llevaron esa semilla, nuestros abuelos llevaron esa semilla, grandes avivadores del pasado llevaron esa semilla, pero ahora nos toca a nosotros no vivir del recuerdo de avivamientos pasados, sino que esos avivamientos pasados, esos avivadores del pasado sean un ejemplo, que nos inspiren para creer que en este tiempo también vamos a romper los límites, vamos a romper la esterilidad, vamos a llenar estadios, vamos a llenar explanadas, vamos a transformar comunidades, vamos a transformar naciones enteras. Si eso ocurrió en el pasado, en el tiempo de la iglesia neotestamentaria, también puede ocurrir en el día de hoy, por medio de una nación que sabe que porta el semen. La simiente bendita es una simiente imparable. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que te quite toda venda ideológica, toda venda religiosa, toda doctrinal que te limitó y te castró, que te robó la fe, que te cortó las alas. Tú estás en esta tierra para ser fructífero. Tú estás en esta tierra para multiplicarte. Tú estás en esta tierra para continuar hilvanando el árbol genealógico que dará a luz en el momento oportuno el establecimiento del reino de Dios en las naciones. No te detengas, sigue creyendo, evangeliza, da a luz hijos espirituales, predica a diestra y siniestra y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús aprovecha el tiempo y sé fructífero en el nombre de Jesús. Reprendo toda doctrina de Aspenaz. Derribamos todo momento que se levantó en nuestra mente para decirnos que el crecimiento numérico no es importante. Reprende esa doctrina. Derríbala en el nombre de Jesús, porque murió para que cada habitante de esta ciudad conozca a Jesús. Jesús murió en la cruz para que cada habitante de este mundo tenga la oportunidad de ser salvo. Así que de que el crecimiento numérico no es importante. Sí es importante, porque todo el mundo necesita conocer a Jesús. Mientras haya almas que no conozcan a Jesús, vamos a seguir predicando el evangelio. Mientras nos quede aliento en nuestro cuerpo, mientras la sangre corra por nuestras venas, vamos a seguir anunciando que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay vida eterna. Si tú tienes esa vida eterna, no te puedes quedar cruzado de brazos. Si tú tienes esa semilla corruptible en tu corazón, no te puedes quedar cruzado, porque es una semilla multiplicadora. Multiplícate en el nombre de Jesús. Sé fructífero y multiplícate en el nombre de Cristo. Vas a crecer, vas a desarrollarte, vas a avanzar de grupo de vida, vas a convertirte en subred, de subred en red, de red en sarmiento, de sarmiento en viñedo. Vamos a llenar nuestra ciudad del evangelio de Cristo. Vamos a enviar misioneros a todas las naciones de la tierra en el nombre de Jesús. Vamos a enviar semillas multiplicadoras a todo el mundo. Poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, te pedimos que nos despiertes, te pedimos que actives nuestro vientre espiritual
y te pedimos que nos impartas la semilla multiplicadora, que podamos concebir en nuestro vientre, que podamos concebir en nuestro vientre espiritual muchísimas almas para el reino de los cielos, que lo único que llevaremos a la eternidad, allá no vas a llevar títulos, allá no vas a llevar certificados de bienes, allá no vas a llevar coches, allá no vas a llevar empresas, allá vas a llegar almas. Que el Señor te conceda llegar a la eternidad con fruto abundante y que cuando llegues a la eternidad el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te conceda escuchar estas palabras, pero esas palabras estarán detrás a lo que hagas en esta tierra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que el gozo del Señor les fortalezca. Que el Señor les dé provisión, salud, paz, armonía en sus hogares. Que el Señor les conceda las peticiones de y que también nosotros como iglesia podamos